Hernán, buenas tardes. Hola Julio, un gusto estar contigo, encantado. Hernán, pues te metes en aguas profundas, en aguas difíciles, porque pues uno de los personajes intocados hasta hoy, desde mi punto de vista, sigue siendo Julio Scherer Ibarra. ¿Qué te animó a meterte a aguas tan complicadas, Hernán, en las que no va a faltar quien diga que le estás pegando a la 4T, que le pegas al espíritu de la Cuarta Transformación, y habrá quienes también te aplaudan y digan muy bien por exhibir y documentar este tipo de hechos? ¿Qué te llevó a escribirlo, Hernán? Así es, Julio, pues la verdad yo empecé a seguir a Julio Scherer Ibarra desde el principio de esta administración, a partir de testimonios de cuadros de la propia 4T, preocupados por la conducta de este personaje y el poder que estaba adquiriendo. Es una investigación que obviamente incomoda a la 4T, incomoda a quienes creen que un gobierno de un día para otro puede tan fácilmente erradicar la corrupción y que ésta no exista en sus propias filas. En mi opinión, Julio, yo tengo una visión un poco más realista de las cosas. Creo que la corrupción existe en toda administración y un poco el tema es qué se hace cuando esa corrupción aparece en las propias filas en este caso, pues de un gobierno de izquierda. Y yo creo que lo que hizo el presidente fue lo correcto. Cuando tuvo la información de en qué estaba involucrado su ex consejero, lo apartó. Esta es una historia de traición, Julio, porque este personaje no solamente traicionó al presidente López Obrador, como está documentado en la investigación, sino traicionó la narrativa central de su gobierno de separar el poder económico del poder político, porque lo que quería Julio Scherer Ibarra, y esta es mi conclusión después de esta investigación, era convertirse en una suerte de mega empresario a la brava, digamos, y al amparo del poder. Y esto, pues, es totalmente la antítesis del planteamiento de separar el poder económico del poder político y luchar contra la corrupción. Y bueno, el Claro. principal instrumento de esto fue la justicia, fue el negocio de la justicia que él llegó a operar, que es un negocio que ya existía, pero él llegó a operarlo de una forma muy burda, incluso porque llegó a hacerlo controlando él todo de una forma excesiva, monopólica, diría yo, en un ámbito donde las cosas suelen ocurrir de una manera mucho más sigilosa, mucho más cuidadosa, y él llegó a operar ese negocio, a controlarlo de una forma pues, que terminó teniendo pues, serias consecuencias. Ahí están los casos que se han ventilado públicamente ya y otros más que yo documento en este libro. Sí. Hernán, te escucho decir, el presidente hizo lo correcto. Te pregunto, ¿hizo lo correcto cuando no hubo consignación judicial para alguien que cometió no solo una traición política, sino una serie de actos que constituyen actos de delito por tráfico de influencias, conflicto de intereses, colusiones, según lo que tú narras? Entonces te pido que me precises, ¿el presidente hizo lo correcto o el presidente hizo lo incorrecto respecto a Scherer Ibarra? Mira, Julio, quizás la frase de hizo lo correcto hay que revisarla, pero ¿en qué sentido lo planteo? En gobiernos anteriores, personajes de este estilo duraban hasta el final de una administración, eran poderosísimos, no tenían ningún tipo de contrapeso y actuaban con el conocimiento, la connivencia de los presidentes en turno. Su poder incluso era transeccional. Ahí está el caso de Genaro García Luna, por ejemplo, que estuvo durante más de una administración y los presidentes sabían de su conducta y de su comportamiento. Ahí está Pero, el caso de Soya, pero por Hernán, ejemplo. ¿hizo lo correcto el presidente No, al por dejarlo eso ir sin voy. castigo? No, creo que ahí no hizo lo correcto, o sea, pero digamos, lo apartó, Lo frenó dejó ir eso con el con dinero, con la cabeza. fortuna, sin castigo judicial. ¿De qué Es, es, sirve? una, es una historia muy paradójica. Uno quisiera que este tipo de personajes respondan ante la justicia, que sean investigados, que se desmantelen las redes de corrupción, pero sobre todo que pues sí, que en efecto sean castigados. Quizás eso es lo
Creo que es lo que tú y yo quisiéramos y muchos. También creo Y que lo que es debería difícil haber hecho el presidente de la República, ¿no? y probablemente eso es lo que debería haber, Pero eso es lo que debió haber probablemente, ocurrido, Hernán, también el presidente no le va a dar ese gusto a sus opositores, creo yo, nunca. pero la justicia no es cuestión de darle gusto a los opositores, porque si no, Bueno, investigamos, analizamos, difundimos, pero finalmente el presunto pillo se sigue quedando con el dinero y sin un castigo real. pues sí, Julio, yo me conformo con que un personaje como esto, por lo menos, como este, por lo menos, sea efectivamente apartado y que quede claro que un proyecto como la 4T, en un proyecto como la Cuarta Transformación y en un gobierno de izquierda, no pueden tener cabida personajes como Julio Scherer. Hernán, el título de tu libro, Traición en Palacio. Tanto tú como yo y como muchos de quienes vivimos en este mundo de la información política, del análisis, creo que durante mucho tiempo escuchamos las muchas versiones acerca de negocios relacionados con Julio Scherer Ibarra, por un lado, y por otro, de recaudación de fondos para campañas electorales o proyectos políticos, de los cuales incluso tú mencionas por ahí que alguien te dijo que este personaje recababa 20 pesos, por decir esa cifra, y se quedaba con 19 y entregaba uno. Entonces te pregunto, con toda esa historia y con todos esos antecedentes, ¿por qué se le nombró consejero jurídico y se le dio todo ese peso político y judicial? Porque entonces es lo que me pregunto, ¿fue verdaderamente una traición o se sabía quién era y se le usó para trabajos sucios? No, yo creo que no se sabía, el presidente López Obrador no sabía bien quién era Julio Scherer Ibarra. Creo que un error de López Obrador es muchas veces creer que la honestidad es hereditaria. Andrés Manuel López Obrador fue muy amigo de don Julio Scherer García, un hombre honesto y un referente de la ética periodística en México, y probablemente eso le hizo pensar que el hijo iba a responder como, digamos, con la entereza ética y moral de su padre. Y la verdad es que no fue así. Y el presidente López Obrador tendría que haber investigado mejor a Julio Scherer Ibarra, porque ciertamente había antecedentes ya de Julio Scherer Ibarra, se sabía quién era Julio Scherer Ibarra, había estado involucrado en el tema del azúcar, que es Case. uno de los yo narro, de CASE, del consorcio azucarero Escorpión, ahí con Molina Sobrino a finales de los 90. O sea, ya se sabía más o menos quién era este personaje. O sea, López Obrador tuvo que haber indagado mucho más en quién era Julio Scherer Ibarra. Ahora, ciertamente este personaje financió campañas de Morena. Lo que no se sabía y que yo vengo, o por lo menos que yo sepa, no había esta información en ese momento, es cómo manejaba, por ejemplo, los financiamientos de campaña. Yo tengo un testimonio de un empresario maderero de Chihuahua, Miguel González Lardizábal, que él cuenta cómo, por ejemplo, Julio Scherer, él ya había aportado muchos recursos a la campaña y Julio Scherer Ibarra le pidió que le aportara 10 millones más y nunca los enteró a las arcas. Y parece ser que en una conversación que tiene este empresario con el hijo más chico de Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo López Beltrán, Uh -huh. sale el tema y entonces el hijo más chico de López Obrador se entera de que ese dinero nunca había entrado, o sea, que cuenta este empresario que dio ese dinero a Julio Scherer y ese dinero nunca llegó. Y así hay anécdotas similares. También, al parecer, lo hizo en la campaña de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México en 2018. Se erigió como representante ante la comunidad judía, empezó a recaudar dinero por todos lados y de repente, pues cuando le preguntaron, oye, ¿dónde está ese dinero? Pues resulta que no había enterado esos recursos. Entonces, sí, financiaba campañas, pero al mismo tiempo también se despachaba, por lo que parece ser, o por lo que dicen los testimonios, pues también se despachaba él con la cuchara grande. Ahora, Hernán, un punto que has detallado ampliamente es el de Julio Scherer Ibarra, pero ¿qué hay con todo otras partes de esa viscosidad política, administrativa y económica en la cual se enzarzaron y se entramparon tanto Scherer Ibarra como Alejandro Gersmanero
como Olga Sánchez Cordero, como Arturo Saldívar? Mira, te voy a decir quiénes son en mi investigación y de acuerdo a los testimonios que yo pude recabar, gente que está íntimamente vinculada y sin las cuales Julio Scherer Ibarra no podría haber hecho nada de lo que hizo. En primer lugar, Arturo Saldívar, porque Arturo Saldívar, siendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, que es el organismo desde el cual se disciplina a los jueces y se los presiona también para fallar, emitir fallos en un sentido u otro, pues fue un brazo operador de Julio Scherer Ibarra a través principalmente de Carlos Alpizar, que es un funcionario que hoy está en la Secretaría de Gobernación, pero que fungió como secretario general del Consejo de la Judicatura, el hombre fuerte de Arturo Saldívar, que le llevaba los temas a Julio Scherer, le llevaba una lista de temas y que se ocupaba tanto de los temas que le importaban al presidente, que no se entramparan en el Poder Judicial para no obstaculizar su proyecto político, el proyecto de la 4T, y al mismo tiempo, pues por ahí Julio Scherer metía los temas que a él le interesaban, sus propios negocios. Ese por un lado. Y luego en el Poder Judicial de la Ciudad de México, es aún más clara el vínculo, incluso económico, según algunas de mis fuentes, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra. Pero luego hay una larga serie de jueces, tanto federales como de la Ciudad de México, que prácticamente estaban al servicio de Julio Scherer Ibarra y que casualmente, Julio, y yo muestro esto con algunas figuras y algunos mapas, llama mucho la atención cómo los casos que eran de interés para Julio Scherer Ibarra caían sistemáticamente en los mismos jueces. Jueces con los cuales había, presumiblemente, acuerdos corruptos. Y ahí hay varios ejemplos de jueces. La Unidad de Gestión Judicial 12, por ejemplo, en la Ciudad de México, los abogados litigantes ya le llamaban la Unidad Scherer, porque ahí caían todos los casos que eran de interés para Scherer y se resolvían de acuerdo a sus intereses. Oro Negro, Cruz Azul, desde ahí se orquestó la persecución judicial contra Carlos Cabal, etc. En las fiscalías, también llama mucho la atención la libertad con la que se pudo mover Julio Scherer Ibarra en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No tengo evidencia de que haya sido a través de la fiscal Ernestina Godoy, pero sí de altos funcionarios en la Fiscalía. Lo mismo te diría en la Fiscalía General de la República, donde Julio Scherer Ibarra tuvo como uno de sus brazos operadores a su amigo Alfredo Higuera Bernal, que es el titular de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia, y Mauro Anselmo Jiménez Cruz, el titular de lavado. Hay una larga serie de varias autoridades, digamos, que creo que tendrían que ser en algún momento cuestionadas frente a la existencia de esta red de negocios judiciales. Bien, Hernán, parte de lo que señalas tiene como referencia ese proceso de recaudación de fondos y de relaciones públicas a favor de ciertas candidaturas. ¿Has leído, has escuchado que Julio Scherer Ibarra forme parte del consejo asesor del grupo de trabajo íntimo de Claudia Sheinbaum? He escuchado versiones, lo he consultado con el equipo de Claudia y lo que me han dicho la mayor parte de mis fuentes, porque hay versiones encontradas, es que Claudia no quiere tener a Julio Scherer en su equipo, que ciertamente lo que está pasando es que lleva un tiempo Julio Scherer Ibarra recaudando fondos, sentándose con empresarios, diciéndoles que está muy cerca de Claudia y recaudando dinero, al parecer, supuestamente para la campaña de Claudia Sheinbaum. No sabemos si esos recursos llegaron, no llegaron, van a llegar en algún momento. En cualquier caso, creo que va a ser necesario que en algún momento la propia jefa de gobierno aclare cuál es su relación con Julio Scherer Ibarra, y yo creo que va a ser muy necesario que pinte su raya claramente, porque hasta ahora lo que hay son versiones de un lado y del otro. Hernán, leo tu libro y encuentro de entrada que planteas el hecho de que se sustenta
en algo, en documentación oficial, en expedientes, pero también en testimonios de personas que no quisieron dar su nombre y tú, en ejercicio del secreto profesional, no los difundes, pero en el fondo se carece de esos nombres de personas que sustenten como testigos parte de lo que tú relatas. ¿Qué quieres decir con eso último, Julio? Que no das los nombres, o sea, que no hay No, nombres de quienes dan el testimonio. así es, no puedo dar esos nombres, solo hay algunos que aparecen, muy pocos nombres. La mayor parte, bueno, te puedo decir que fueron cerca de 80 testimonios, muchos dentro de la propia 4T, dentro del gobierno federal, algunos gobiernos locales y en todos los niveles, funcionarios altos, medianos y de bajo rango. Y también muchos abogados que conocen el proceder de este personaje en el sistema de justicia, porque ese es el énfasis de esta investigación. Ciertamente yo tengo que conservar el anonimato de estas personas. Yo creo que muchas de estas personas me costó mucho convencerlas de que quisieran hablar, dar su testimonio. Creo que en parte lo hicieron porque sabían que yo simpatizo con la 4T y que no iba a usar esta investigación de forma mañosa, ni iba a usar esta investigación, digamos, como con ánimo, digamos, de desacreditar a la 4T, porque ese no ha sido nunca mi línea, digamos, editorial. Aún así, pues me considero un simpatizante crítico y creo que desde ese lugar escribo y creo que aquí hay muchas cuestiones en las que la izquierda tiene que hacer una autocrítica. Yo espero que este libro le sirva, digamos, a la izquierda para hacer su propia autocrítica, para cuestionarse por qué personajes como Julio Scherer Ibarra se enquistan y se vuelven poderosos en gobiernos de izquierda, porque hay personajes así. A mí Julio Scherer Ibarra me recuerda un poco a José Dirceu, el primer, digamos, jefe de gabinete de Lula. Es un personaje muy parecido, ¿no? Y también que se convenzan de la necesidad de reformar el sistema de justicia en México, porque creo que ese fue el gran error del presidente López Obrador, Julio. Dejar pasar la necesidad de acabar con el negocio de la justicia. En este país, primero, en este país solo obtienen justicia los que tienen dinero. La justicia no es para las personas de a pie. Y la forma en que se resuelven casos cuando tiene que ver con enormes sumas de dinero, los juicios de élite, estos que pueden volver millonario a cualquiera de estos grandes abogados, es un tema que tenemos que poner en la lupa, porque existe desde hace mucho tiempo y la manera en la que se resuelven casos muchas veces es porque se subastan en quién le da más dinero al juez. Y en esto los despachos de abogados, los grandes despachos de abogados, juegan un papel, digamos, hacen este vínculo, digamos, corrupto entre el cliente y el juez y compran sentencias a modo. Y esto, digamos, este negocio de la justicia que ya existía desde antes, Julio, llegó a ser controlado por el consejero jurídico de la presidencia. ¿Por qué? Porque no se reformó el sistema de justicia, porque el presidente descuidó ese tema. Y la reforma de Saldívar, pues, tocó algunos temitas, el nepotismo, aquí, pero cosas cosméticas. No fue una reforma a fondo. Y aquí de lo que hay que encargarse es de que esta historia no se repita. Y para eso, pues creo que yo espero que este libro sirva por lo menos para aportar mi granito de arena para que una historia como esta no vuelva a ocurrir. Hernán, pues muchas gracias por la amabilidad de darnos esta entrevista. Yo ya leí el libro y bueno, seguramente muchos de quienes nos escuchan estarán atentos al contenido de Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, autor Hernán Gómez, a quien le doy las gracias por esta oportunidad de entrevistarte. Hernán, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio, Julio. Que estés muy Al bien. contrario, gracias. Hasta pronto.